Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros. Hoy comenzamos a tiempo. El problema del tohu y el bohu está íntimamente relacionado con la escasez de bendición o la abundancia de la bendición de Dios. Muchas veces cuando hablo de estos temas la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es el tohu? ¿De qué está hablando el pastor, verdad? Entonces quisiera que, por favor, si me ponen una fotografía que tengo ahí preparada para ilustrar un poquito lo que vamos a explicar. Nos estamos refiriendo, cuando hablamos de tohu y bohu, nos estamos refiriendo a el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, que lo tiene usted ahí en su pantalla. El verso 1, para comenzar en orden, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como lo está viendo usted ahí, ¿verdad? Pero ve que ya en el verso 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a vararlo ahí. Entonces, observe usted que dice en el verso 2, está diciendo, y la tierra estaba sin orden. Esa palabra sin orden en hebreo es la palabra tohu. Para cualquiera que la quiera estudiar, para cualquiera que la quiera investigar, le facilito el número. El número Strong es 8414 tohu. Eso significa desorden. No estoy muy de acuerdo con la traducción esta que dice sin orden, porque la palabra sin orden son dos palabras en español. ¿Ve? Y lo que esto significa es una sola palabra, 8414, tohu. Esta palabra ya la hemos explicado en otras oportunidades anteriores, que se refiere a un desorden, pero cuando uno estudia el hebreo y uno se mete en el aspecto lingüístico, la palabra tohu, 8414, no solamente quiere decir desorden, implica en sí misma, intrínsecamente, implica que es un desorden de algo que antes estuvo ordenado. Eso es lo que hay que explicar. De ahí tomamos la palabra tohu, que en español se traduce a desorden, o aquí pusieron los traductores sin orden. También dice y vacía. La palabra vacía, que la está viendo usted aquí, es la palabra bohu, la palabra 922, bohu, igual. Es una palabra que implica vacío, pero aquí es donde me quiero detener un poquitito en esta palabra bohu. Porque la palabra bohu, aunque significa vacuidad, si yo digo vacuidad es algo que está vacío, una vacuum, algo que fue succionado. Por eso da la impresión de una vacuum, que es una aspiradora, fue algo que fue aspirado. Es como cuando el polvo de un lugar lo aspiran y queda vacío, queda limpio, queda vacío. Bueno, esta palabra, qué fácil se traduce vacío, pero es el concepto que quiere decir la palabra 922, bohu, es que no hay, ahí ya no hay algo, hay ausencia. Algo estaba ahí, pero ya no está ahí presente, está ausente. ¿Ve? Eso es lo que quiere decir esta palabra. ¿Ve? Dice vacío, y usted lo observa, 922. Y el término este en español, vacío, sí nos dice que no hay nada. Pero eso lo que quiere decir es que ahí había algo que ahora quedó vacío. Eso estaba poblado de algo, pero ahora lo que poblaba ese lugar ya no está allí. Significa ausencia, significa, si yo lo tuviera que traducir, tal vez yo le hubiera puesto no está, no hay. Lo que estaba ahí ya no está. Lo que fui a buscar ahí ya no lo encontré porque no hay, está vacío.
¿Ve? No es solamente algo que está vacío, sino algo que estuvo allí, pero que alguien se lo llevó. Alguien vació el lugar y quedó vacío. Viene usted, el tohu es el padre del bohu. El tohu, el desorden, es el padre de la ausencia y de la escasez. Y fíjese que el desorden, el tohu y el bohu, lo que provocan es tinieblas, porque dice, y las tinieblas, ¿ves? Aquí voy llevándolo, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Tohu y bohu, el desorden y la escasez, el desorden y el vacío van a generar tinieblas. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito lo que todo esto significa. De ahí agarramos la palabra tohu y bohu, que no es otra cosa más que la traducción de la palabra desorden, implicando que antes estuvo ordenado, y vacío, implicando que antes había algo allí y ya no hay. De lo que estaba ahí ya no hay, lo que estaba ahí ya no está. Lo que estaba ahí quedó vacío, alguien se lo llevó. Eso, tohu y bohu, generan tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, la palabra tinieblas, si usted quiere estudiarlo, yo quiero que usted asuma que tal vez no le estoy diciendo la verdad, para que lo vaya a investigar. Porque hay mucha gente que se pone a contradecir y se ponen a opinar y no estudian, no buscan, no investigan. Y como alguien dijo, no, así no fui enseñado, mis respetos. Pero si quiere contradecir o quiere cerciorarse, investíguelo. Esa palabra tinieblas, generada por tohu y por bohu, dice que, y las tinieblas cubrían. Ese término tinieblas es la palabra 2822 del diccionario Strong. Esa palabra kosek, así es como se pronuncia, kosek, significa miseria. La palabra esa tinieblas es miseria, destrucción y maldad. Investíguelo. Yo le puedo decir a usted que en el fondo esas tinieblas no es que es una oscuridad, no, es que ya no se dijo la palabra de Dios y la palabra que se está dando no es de Dios. Y por eso en vez de ser luz, ahora es otra luz que no es la que viene de Dios y por eso se llama tinieblas. Pero si usted va a investigar la palabra 2822, kosek, es misery, destruction, dice aquí maldad. Algo que es maligno. Eso es lo que produce tohu y bohu, producen algo maligno, producen tinieblas, produce miseria, produce ignorancia. Y aunque es una revelación, no es la revelación de Dios, por eso es ignorancia de la revelación de Dios. Por eso es que es interesante saber que el verso 2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, el entender esos pequeñitos detalles de que tohu quiere decir el desorden de algo que no estuvo desordenado antes, estaba ordenado, y el vacío de algo que ahí estaba, pero que ahora alguien se lo llevó. Esto nos revela que cuando Dios crea algo, no lo crea desordenado, ni lo crea vacío. Cuando entra el desorden, cuando viene ese tipo de vacuidad donde se llevan lo que ahí estuvo originalmente, alguien se lo llevó. Sabemos que fue Satanás, ¿verdad? Sabemos que fue Lucifer porque ahí estuvo la tierra de Lucifer. Entonces eso lo que provoca es tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? Miseria, destrucción, maldad, ignorancia de la palabra y de la verdad de Dios. Esos son las tinieblas. Ahora, esto me enseña algo. Cuando estamos estudiando tohu
y bohu. Le estoy diciendo a usted ahorita, tohu es el papá, tohu es el padre del bohu. El desorden genera vacío. Por eso tenemos que comprender que Dios no puede bendecir el desorden, porque el desorden genera escasez, vacío, no hay. Donde hay desorden, no hay bendición. Donde hay desorden, no hay lo que Dios da. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. La naturaleza de Dios, nuestro Dios, si es un Dios perfecto, es un Dios que está ordenado, en Él todo es armonía, en Él todo es orden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, es lo que dicen. Por eso es que en la administración del reino de los cielos, todo se puede hacer decentemente y en orden. Ahí dice, ¿verdad? Todos pueden profetizar, uno por uno. ¿Qué quiere decir eso? En orden. Entonces, entendiendo ese principio, que llega el desorden, y con el desorden desaparece la bendición de Dios. Desaparece todo lo que Dios da. ¿Por qué desaparece? Porque el desorden lo destruye. El desorden genera miseria. El desorden genera destrucción. Por eso es interesante lo que está sucediendo hoy. Lo digo solo como ejemplo, ¿verdad? No tengo nada en contra de los católicos. Quisiera ganármelos para el evangelio a todos ellos, ¿verdad? Más bien. Por eso es que no los insulto. Por eso es que no los ofendo. Pues yo mismo vengo de la Iglesia Católica. Y me he dado cuenta que muchas veces la forma como los hermanos se referían a los católicos despertaba una animosidad en mí en contra de ellos. Cuando me querían presentar a Cristo, yo les decía que no. Pero es porque era gente legalista, era gente que le decía a uno que uno era idólatra. Y era verdad, pero es la manera de insulto con que lo dicen. Por eso yo trato de no ofenderlos. ¿Por qué? Porque me los quiero ganar. Creo que ellos, hay mucha gente de Dios en la Iglesia Católica y podemos ganarnos a esa gente. Bueno, lo que está haciendo ahora la Iglesia Católica, ese es el fin. En la Iglesia Católica ya llegó al colmo la maldad de los amorreos. ¿Por qué? El Papa está bendiciendo el desorden. El Papa, el dicasterio de la Iglesia Católica, los cardenales como el cardenal Tucho Fernández, han sacado documentos en donde la Iglesia Católica bendice las parejas homosexuales. No odiamos a los homosexuales ni promovemos el odio contra los homosexuales. Simplemente, por causa de nuestra fe, no estamos de acuerdo con ese estilo de vida, pero como personas respetamos su estilo de vida, aunque ni lo promovemos ni estamos de acuerdo con él, porque va en contra de nuestra fe. Pero ahora la Iglesia Católica, que se supone que son cristianos, en el fondo son más marianos que cristianos. Si usted los estudia, no ve que yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. Ellos son marianos en el fondo. Y hoy día están en un tremendo problema porque hasta los mismos pueblitos, el mismo pueblito, los mismos feligreses se están dando cuenta que Dios no va a bendecir el desorden y que el homosexualismo es un desorden. Esto está tremendo porque me habla a mí de el desconocimiento de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, como es perfecta, es una naturaleza ordenada. Y Dios es amor. Es verdad que Dios es amor en orden. Y eso es lo que quiero decirles a ustedes. Todo esto yo lo explico con el deseo de abrir ojos en esto. Es necesario que nos ordenemos para que la bendición de Dios pueda llegar a nosotros. Yo considero que cualquier sacerdote católico que bendiga
una pareja homosexual, así como dice Malaquías, Dios va a convertir esa bendición en una maldición. Por eso es que él dice, cuando uno se sale del orden, Malaquías dice, y maldeciré tus bendiciones, le dice a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes se salen del orden. Lea el libro de Malaquías, chiquitito, que unas 2 páginas, chiquitito. Léalo para que vea cómo Dios le habla al sacerdote. ¿Qué es lo que Dios le dice al sacerdote? Cuando bendigas, dice, como no estás dentro del orden que yo te dije y te ordené, entonces cuando tú bendigas, yo maldeciré tus bendiciones. Imagínense, un sacerdote fuera del orden de Dios bendiciendo una pareja homosexual. Es lógico que en lugar de una bendición, aquella pareja homosexual lo que le va a caer es una maldición. Si los homosexuales son inteligentes, no deberían de ir a pedir una bendición a ningún sacerdote. Porque en vez de bendición, lo que le va a caer es una maldición. No lo digo yo. Lea el libro de Malaquías. Lea el libro de Malaquías. Maldeciré tus bendiciones. ¿Pero por qué? Porque se salieron del orden. Todo esto del orden tiene que ver con la bendición. Y yo quiero que Dios bendiga a usted. Que Dios bendiga a los hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios bendiga a sus hijos de Dios. Eso es lo que queremos. Por eso estamos hablando de esto. Ponernos en orden. A veces leemos la palabra y como que no la entendemos, ¿verdad? Cuando vemos nosotros el desorden, pensamos muchas veces, sí, el homosexualismo está en desorden, la gente que pide prestado y no paga, están en desorden, pero los hogares tenemos que ponerlos en orden. ¿Por qué falta tanta bendición de Dios en los hogares? Si Dios es un Dios que nos ha bendecido. Por favor, vaya a su Biblia. Vaya al libro de Efesios. En el capítulo 1 de Efesios. En el verso 3. Léalo conmigo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí lo dice, textual, eso es lo que dice. Bendito sea, repito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice que nos va a bendecir, no dice que nos está bendiciendo, dice que ya nos bendijo. De antemano dice, ya nos bendijo. La bendición ya salió de la boca de Dios. ¿Por qué no llega? ¿Por qué no ha llegado la bendición? Ahí dice, que nos ha bendecido. Está en past tense, está en tiempo pasado. No está hablando de hoy ni está hablando del futuro. Está hablando de que ya nos bendijo antes. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la bendición? ¿Por qué no llega la bendición? Hoy le voy a decir por qué no llega la bendición. Por el desorden. Lo que la bendición está esperando es que usted se ordene. Es como la tubería. Es como la cañería. La plumbing. Cuando hay un obstáculo que traba el fluido del agua en una cañería y de un lado está saliendo la bendición, pero en el otro extremo de la cañería no está saliendo nada. ¿Por qué? Algo está obstruyendo. ¿Qué es lo que está obstruyendo? El desorden. Pongámonos en orden. Yo le aseguro, como que conozco al Señor en eso. Yo no soy perfecto, pero el Señor es perfecto. Yo sé que el Señor es perfecto y si el Señor es perfecto, es un Dios de orden. Por eso lea todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, cuando habla de lo que es el orden de culto. Cómo se tiene que desarrollar el culto, cómo se tiene que desarrollar la profecía, cómo tienen que actuar los profetas. Dice que todo se puede hacer decentemente y en orden, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, y en el orden no hay confusión. Pero cuando los hogares están en desorden, la bendición no llega. Y es a eso a lo que yo me quiero referir en esta reflexión. ¿Por qué tantos hogares cristianos le falta la bendición? Porque no se han dado cuenta tal vez.
que están en un tremendo desorden, viviendo en desorden. Le voy a poner un ejemplo. El orden de la familia. ¿Están ustedes respetando y poniendo en práctica el orden de Dios? Bueno, antes de empezar, quiero volver a utilizar el ejemplo de las personas homosexuales. ¿Por qué Dios no puede bendecir las parejas homosexuales? Porque son un desorden. ¿Cuál es el orden? El orden es varón y hembra. Eso dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27, 28 y 29, ahí dice que varón y hembra los creó y les dijo, creced y multiplicaos, y dice que los bendijo Dios. Varón y hembra. Entonces el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 19 de Mateo, el mismo Señor Jesucristo dice con su propia boca que si no han oído que desde el principio Dios dijo, varón y hembra los creó, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces la pareja, según Cristo, a los cristianos, es varón y hembra. Entonces el homosexualismo es un desorden. ¿Por qué es un desorden? Porque se salió del orden de Dios. ¿Cómo va a bendecir Dios el homosexualismo? ¿Cómo le vamos a dar una bendición al homosexualismo sin odiarlos? Por supuesto que no. Eso es muy diferente. Ese punto del odio es distinto. No estamos promoviendo eso. Estamos analizando la Escritura para entender la voluntad de Dios. Y yo creo que es importante que entendamos que no debemos odiar ni a los homosexuales, ni a los de otra religión, a los que no piensan como nosotros. Nosotros no somos una fe o una religión de odio. Nosotros tenemos que amar. Pero otra cosa que hay que entender, al que más hay que amar es a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, es el primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero al Señor hay que amarlo más. Entonces, si amamos al Señor, vamos a ir al orden. Porque Dios ama el orden, porque Él es orden. ¿Cómo anda el hogar suyo? ¿Está en orden? ¿Se está respetando el asunto del ordenamiento que Dios dio? ¿Cuál ordenamiento? Vamos a ir, el orden del Señor en el hogar, tratando de entender que es para bendición. ¿Ve? En el libro de Primera de Corintios, si usted va conmigo al libro de Primera de Corintios, usted va a revisar un poquito lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 11. Vamos a ir al capítulo Primera de Corintios. Ahí estoy en segunda. Déjeme llegar a Primera de Corintios. Vamos a ir específicamente al capítulo 11, en el verso 3. Ve el orden. Para que Dios bendiga los hogares. ¿Por qué en los hogares falta tanto la bendición de Dios? La bendición material. No les alcanza el dinero. Trabajan y no les alcanza. Pero es por el desorden. Mire el orden de Dios. Capítulo 11, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Ese es el orden. ¿Qué es? Que la mujer tiene cabeza. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata solo de que se sujete la mujer. El hombre también tiene que estar en orden. El hombre tiene que estar sujeto a Jesucristo. Y ahí dice que Jesucristo está sujeto a Dios. Ese es el orden. Pero en muchos hogares el orden está invertido. El hombre está sujeto a la mujer. Y eso es lo que estaba sucediendo en el libro de Génesis. Si usted va al capítulo 3 de Génesis conmigo y lo revisa, usted se va a dar cuenta que cuando el Señor viene y se encuentra que Adán ya había caído, Adán y Eva ya se habían caído, qué tremendo que empieza hablándole a la serpiente, ¿verdad? Bueno,
viene el Señor en el verso 10 y le dice a Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el verso 11, Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, del verso 14, Dios habla con la serpiente y usted sabe lo que le dice a la serpiente, pero quiero llevarlo en esto de la serpiente, que le dice en el verso 14, el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. ¿Ok? ¿Por qué le dijo sobre tu vientre andarás? Porque antes no andaba en el vientre. Antes volaba. Antes andaba erguida. Antes andaba derecha como nosotros. Entonces, para castigarla, la pone a lo contrario. Que se arrastre. Que en lugar de andar arriba, ande abajo. Ese es el castigo que le da. Pero mire el castigo de la mujer, verso 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré el dolor en el parto, y con dolor darás a luz tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué le dice, él tendrá dominio sobre ti? Porque la que tenía dominio sobre el hombre era la mujer. Por eso le dijo, él tendrá dominio sobre ti, porque ella dominaba al marido. Por esta razón es que la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza desde este tiempo. ¿Por qué? Porque como ella no tenía ninguna señal de autoridad, como ella no estaba bajo la autoridad del varón, entonces la serpiente la engañó. Por eso las mujeres, no es por la cubierta de la mujer en la cabeza, no es por tradición, no es por un acto cultural que se repite o que heredamos una tradición de los antiguos. Fíjense que la cubierta en la mujer viene desde este momento que la mujer tiene necesidad de demostrar que está en orden, que está bajo una autoridad. ¿Por qué? Porque en este momento ella era la autoridad. Entonces, como castigo, como consecuencia, así como la serpiente andaba arriba, ahora la puso abajo, ahora la mujer, su problema con la mujer es la autoridad. El problema con la serpiente era la forma como ella se movía y se desplazaba y se transportaba, cómo ella lograba llegar volando o erguida. Entonces Dios, la consecuencia es, ahora te vas a arrastrar. La mujer, ella tenía la autoridad. Problema con la mujer es la autoridad. Ese es lo que quiere decir. Ok, usted era la que tenía autoridad, ahora él va a tener autoridad sobre ti. Eso no lo podemos borrar porque ahí está en la Biblia. Lo escribió el que nos creó, el que nos diseñó, el que inventó al ser humano. Por eso es importante que entendamos que hay un orden. La mujer sujeta al varón, pero también el varón tiene que estar sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto a Dios. Quiero que veamos el libro de Efesios, por favor, si puede ir conmigo al libro de Efesios. Efesios, capítulo 5, dice el capítulo 5 de Efesios, déjeme encontrarlo yo, aquí está. Dice el verso 22. Estamos hablando del orden. ¿Quiere que Dios lo bendiga? Hermana, ¿quiere que Dios la bendiga? Bueno, aquí está. Dice el verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Mi amada hermana, que está casada,
que tiene marido, ¿está usted sujeta a su marido? Porque si usted no está sujeta a su marido, todos están en desorden. Dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer. Y ahora ya le expliqué por qué. Por eso lo llevé a Génesis. Porque la mujer era la que tenía la autoridad, entonces ahora Dios le quita la autoridad y se la da al varón. Y dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y nos dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio por sí mismo por ella. Entonces interpretamos, yo como varón me dan autoridad, pero no me dan autoridad para enseñorearme sobre mi esposa, sino para hacerle de bendición. Me dan autoridad para que yo la ame. Dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres. Es que en el machismo que hay siempre, esto no es machismo, esto es un orden, pero en el machismo mexicano y latinoamericano, pensamos que la única que tiene que estar sujeta es la mujer. Eso es injusto. Eso se sale del orden si son solo la mujer y el hombre no. Si la mujer va a estar sujeta es porque el hombre debe forzosamente estar sujeto a Cristo para que pueda reclamarle a su mujer que se sujete. Sería injusto sujetar solo a la mujer y el varón haciendo lo que le da la gana. Por supuesto que así no. Sería injusticia. Y nuestro Dios es justo. Sería un desorden. Porque entonces, ¿dónde quedó la sujeción a Cristo? Ahí se rompió, se rompería el orden ahí. Bueno, entonces, dice el verso 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire qué interesante lo que dice. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se están dando cuenta que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Por eso es que el matrimonio homosexual está fuera de orden. ¿Cómo vamos a bendecir el desorden? Eso solo se le ocurre al Papa Francisco. Eso solo se le ocurrió a ese señor Tucho Fernández. Nada más a ellos se les ocurre que se puede bendecir el desorden. Ya el Espíritu Santo no está ahí. Sin querer ofender, sin querer hacer pasar un mal momento a ningún católico. Pero ya eso no viene del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo se fue de ahí. Por eso están haciendo estas cosas. ¿Cómo va a contradecir una encíclica, un acuerdo del dicasterio del Vaticano? ¿Cómo va a ir en contra de lo que dice la misma palabra de Dios? Sería desorden, sería un Dios loco. Sería un Dios esquizofrénico, que un día dice una cosa y después dice otra, que se contradice el mismo. Como la chimitrufia, que decía tantas cosas y en lo que decía todavía se contradecía. Y así están ahora en el Vaticano, enfrentando la confusión más espantosa en la historia del Vaticano. Esto le puede costar a la Iglesia Católica. Creo que ya llegó un tiempo muy difícil para ellos. Bueno,
Seguimos adelante. Aquí dice, verso 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo en referencia a Cristo y a su iglesia. Así debe tratar el varón a la mujer como Cristo trató a su iglesia, que se sacrificó, que se entregó, que dio la vida por su mujer. Se supone que el varón tiene que aprender a dar la vida por su mujer. Ese es el orden de Dios. No solamente la mujer tiene que estar sujeta al varón para que el varón la proteja, la ayuda, para que el varón dé la vida, se sacrifique por ella, se supone. Pero si los hogares andan al revés y hay un matriarcado, ahí hay desorden. Cuando el hombre es mandilón y la mujer es la que manda y la que da las órdenes y la que lleva el control de todas las cosas, ahí hay desorden. No puede haber bendición de Dios. ¿Cómo anda nuestro hogar? ¿Cómo anda mi hogar? ¿Estoy en orden o estoy en desorden? También voy terminando con Primera de Pedro. Primera de Pedro. Si usted tiene acceso a la Biblia, me gustaría que la leyera conmigo. Dice el capítulo 3 de Primera de Pedro. Asimismo, vosotras mujeres. Fíjate que esto es importante para la mujer porque hay veces la mujer se desespera. En general, las mujeres son más astutas que los varones. Voy a decirlo así. En general, reconozco que las mujeres son mucho más inteligentes que los varones. Recuerdo que mi padre me advertía eso. Cuando estaba jovencito, mi papá me decía, mire, Adenil, tenga cuidado con las mujeres, ¿ok? ¿Por qué? Las mujeres son tan astutas que lo hacen creer a uno que uno manda. Bueno, es que a veces como ellas son más inteligentes o más audaces, más visionarias, a mí me decía el hermano apóstol Otto Azurdia, las mujeres son muy intuitivas, extremadamente intuitivas, ellas intuyen las cosas, tienen como ese sexto sentido, ¿verdad? Y ellos ven que el hombre está metiendo la pata y se desesperan. ¿Y por qué? Porque en la naturaleza de ellas antes tuvieron la autoridad, pero a veces se desesperan. A esas mujeres que se desesperan porque el hombre no cambia, se desesperan porque el hombre sigue tomando, se desesperan porque el hombre no sale de la pornografía, se desesperan porque el hombre no sale del adulterio, se desesperan porque el hombre anda mal. A esas mujeres les habla aquí Pedro y les dice, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra como el suyo, dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. A veces se desesperan, a veces pierden la fe en que Dios hace la obra mejor que ustedes, hermanas. A veces ustedes meten mucho la mano. Y cuando meten las manos no dejan a Dios trabajar. No pierda la fe de que esta palabra se le va a cumplir a usted, porque viene de Dios. El apóstol Pedro le está diciendo que se sujete para que su marido, Dios lo trate, para que su marido cambie y sea ganado, sin discusiones, sin pleitos, sin altercados, sin aruñazos, sin escobazos, sin bolillazos. Sigue diciendo, verso 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Muy interesante, porque la mujer a veces no resiste y se revela. Okay. Verso 3, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de Versace, joyas de oro y vestidos lujosos,
Dice, sino que sea el yo. Ese es la prenda más valiosa, es el yo interno. Dice, sino que sea el yo interno, el adorno incorruptible del espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Bueno, quiero ver el verso 6 con usted que dice, así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, ahí viene con nosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. Oiga lo que dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Póngale cuidado para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué el marido que maltrata a su mujer se le estorban las oraciones? Padre mío, bendíceme. Padre mío, prospérame. Dame un buen trabajo, Señor. ¿Por qué esas oraciones no pasan del cielo raso? Porque está en desorden. Las oraciones se estorban al hombre cuando es injusto con la mujer porque se sale del orden. ¿Cuál es el orden? Que el hombre debe darle honor. Que el hombre tiene que cuidar a la mujer como Cristo cuidó la iglesia. Y el hombre que no hace eso está en desorden. El hombre que primero cree que la mujer es su esclava y que la mujer nada más está para limpiarle los zapatos, y para ponerle los zapatos, y para quitarle los zapatos, para servirle la comida y para servirle siempre el mejor plato de comida, ese hombre está en desorden. Porque el orden indica que le dieron la autoridad al varón para que el varón cuide a la mujer y le dé honor y le dé honra, y que el hombre se sacrifique por la mujer como Jesús se sacrificó por su iglesia. Ese es el orden. Una vez que usted se sale de ese orden, las oraciones son estorbadas y Dios no lo oye porque se salió del orden. ¿Quiere que Dios los bendiga? Hoy hablamos del orden matrimonial, pero hay otros órdenes importantes. El orden financiero, ese es otro. Hoy hablamos del hombre, del matrimonio. ¿Qué es? Que la mujer está sujeta al varón, el varón está sujeto a Cristo, y Cristo ya está sujeto a Dios. Ahora, el varón que está sujeto a Cristo va a actuar como Cristo con su esposa, como Cristo con la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida por la iglesia. Para eso no tiene autoridad. Para que demos la vida por las mujeres que deben ser nuestras protegidas, nuestras cuidadas, deben ser nuestro tesoro. El hombre que no haga eso, que golpea a su mujer, y eso le agradezco mucho a mi papá, que aunque no era evangélico en aquel tiempo, venimos de la iglesia católica todos, ¿verdad? En aquel tiempo me decía, ¿usted alguna vez me ha visto pegarle a su mamá? Sí, cuidado, yo me doy cuenta que usted maltrata a una mujer. El hombre nunca tiene que pegarle a la mujer porque el hombre que le pega a la mujer es un cobarde. Así me decía mi papá. Esa cosa sirvió. Creo que esas palabras las escucho todavía porque me fueron de gran bendición. Una gran bendición es cuando el hombre entendió esto, que la mujer tiene que estar sujeta a él, pero como él está sujeto a Cristo, él tiene que dar la vida por su mujer, cuidarla, protegerla, darle honor, darle honra, que no le falte nada. Ahí es donde Dios bendice. El matrimonio que está en ese orden, ese va a ser un matrimonio bendecido. Para terminar, yo sé que esto le hace falta a mucha gente que está en pobreza. Por eso cuando está en desorden, están en el tohu, y con el tohu viene el bohu, porque el tohu genera el bohu. El tohu es el papá del bohu. ¿Qué es el bohu?
la carencia, la carestía, el vacío. Cuando no hay, Dios puso todas las bendiciones ahí, pero alguien se las robó, alguien se las llevó. Entonces no hay. En el bohu siempre van a decir no hay. Hay hogares donde siempre no hay. Hay hogares donde la mujer le dice, mire, necesito para tal cosa. No hay. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Ahora que el presidente Javier Milei recibió. Que el desorden político y económico que tenían. Por eso, como comienza él en su discurso, es no hay plata. Eso es un bohu. Milei recibió un bohu. Un desorden espantoso y una carestía. Eso es lo que quiere decir bohu. No hay. Dios no crea de esa manera. Dios crea con abundancia, con bendición. Pero lo que pasó ahí fue que alguien desordenó todo y se lo robó y ahora no hay. Que cuando sus hijos le pidan para zapatos, no les diga a usted, no hay. Que cuando sus hijos le pidan ropa, no les conteste usted, no hay. Porque lo que quiere decir es que usted está en desorden. Y usted le va a pedir y va a la iglesia. Posiblemente da ofrendas, posiblemente le canta a Dios y baila y danza. Posiblemente se suda danzando, pero está en desorden. La bendición de Dios nunca le va a llegar al desorden. La bendición de Dios no puede estar en el bohu, porque el bohu significa no hay. El bohu significa que hay carestía, no está, es un vacío. Dios no puede bendecir, no hay. Dios no puede poner abundancia donde no hay. No lo va a hacer, no es que el no hay está generado por el desorden. Ordénese y entonces Dios lo va a bendecir. Todas esas bendiciones de Efesios 1:3, todas esas bendiciones se van a desatar sobre usted en el momento que usted se ordene. Ordene su matrimonio. También ordene sus finanzas. Deje de estar comprando lo que no necesita. Deje de estar comprando cosas que no puede pagar. ¿Para qué se enjarana? ¡Qué tremendo! Mire, ordénese en sus finanzas y con ese deseo le pido a usted que nos ayude promoviendo este video. Cuando usted haya personas que están arruinadas, que están mal, dígale, ve ese video, le va a ayudar a usted para que entienda cómo puede hacer para recibir bendición y salir del no hay, salir de la pobreza, salir de la carestía. Ese es lo que nos impulsa a hablar de estos temas con usted. Y también tenemos proyectado para el día 15 de febrero, anótelo por favor, no falte usted, 15 de febrero, es un jueves, a las 7 de la noche, en el local de la obra de Orange. Hemos armado una conferencia para usted. Se llama Ordenando tus Finanzas. 15 de febrero a las 7 de la noche. La dirección usted la está viendo ahí. 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Si usted necesita información, puede llamar directamente al departamento de eventos, es área 714-285-0020, o usted puede llamar a la oficina de la obra de Orange, área 714-289-3664. Tiene un costo que son $25, por supuesto, el costo del local ahí que tenemos que pagar de alquiler. Bueno, pero el punto para mí es que no falte usted, que usted entienda que Dios lo quiere bendecir, que Dios lo quiere sacar de la pobreza, que Dios lo quiere sacar del bohu, que Dios lo quiere sacar a usted de la miseria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que lo esperamos, acuérdese, es el jueves 15 de febrero a las 7 de la noche
para poder colaborar con ustedes, sugiriéndoles cómo pueden poner sus finanzas en orden para que el Señor bendiga su trabajo, para que el Señor bendiga su negocio, para que el Señor bendiga su fuente de ganancia, para que el Señor bendiga su fuente de trabajo. Así que lo invitamos también. Esperamos que todo esto sea de bendición para todos ustedes y les suplico que si esto ha sido para usted algo bueno, algo edificante, nos ponga un like, porque con el like el algoritmo de YouTube y de Facebook empieza a recomendarnos y así logramos que otras personas también escuchen y lleguen a ser bendecidos como usted también. También es importante de que usted comparta el video. Compártalo. ¿Qué le cuesta compartirlo? La gente a veces no sabe y necesita que alguien le diga. Sí, comparte el video y recomiéndelo a sus amigos, recomiende con sus familiares, especialmente con la gente que usted mira, que no pueden salir de la pobreza. Quizás porque están desordenados. Quizás no han entendido el secreto del tohu y el bohu, que el desorden genera la pobreza y la pobreza genera tinieblas y las tinieblas son siempre cosas malas que vienen de Satanás. Así que muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Que esto le haya sido a usted de bendición, eso es lo que esperamos. Esperamos que usted pueda experimentar el Dios del orden, el Dios de la armonía, el Dios que no es confusión, sino que es orden. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.